parte de las Jornadas Nacionales de Física, que son organizadas por la Sociedad Mexicana de Física. Entonces, la idea es que a lo largo de todo el país se esté hablando de la física y de cómo se puede aplicar la física o cómo se puede relacionar a otras áreas. Entonces, del 19 al 26 de febrero va a ser la primera ronda de jornadas. Y entonces estamos dando pláticas pues en muchas partes del país. Son 6 eventos que vamos a hacer, no necesariamente en línea. Ojalá que en los siguientes eventos podamos hacer algo presencial con los que se pueda, o sea, híbrido, presencial y virtual. Pero en esta ocasión, por ser la primera vez, la primera pues, etapa de las jornadas, y también por ser la primera vez que yo me uno a esto, pues decidí darlo a través de este medio. Y les quisiera contar un poquito del trabajo que hemos estado haciendo con unos alumnos aquí del Politécnico, y también intentar conectar la idea de la física o el tipo de aproximación que hace la física en otras áreas, en este caso en la ecología y la agroecología. Creo que exageré un poquito en el título, espero que me perdonen por eso, porque le llamé Matemáticas en insectos, claves para un control inteligente de plagas. No sé si voy a dar las claves para un control inteligente, pero por lo menos quisiera darle las ideas más importantes, ¿sí? Y quise empezar mostrándoles esta imagen. Esta es una fotografía que se tomó pues apuntando hacia el cielo, pero se dejó el obturador abierto por 55 minutos. Entonces se ven esas trazas circulares, que no es más que el movimiento que están teniendo las estrellas vistos desde la Tierra. ¿Y por qué les quise mostrar esta imagen? Porque este tipo de movimientos fueron los primeros que iniciaron el pensamiento hacia lo que hoy se conoce como la física. O sea, la pregunta de por qué se mueve, se puede explicar ese movimiento, y otras más fundamentales, como lo que se mueve más allá de la Tierra, se mueve de la misma forma como se mueven los cuerpos dentro de la Tierra. No sé si ustedes sepan, pero, por ejemplo, los griegos tenían la idea de que de la tierra hacia afuera estaba lo divino, y de la tierra hacia adentro, pues lo terrenal. Entonces decían, por ejemplo, el fuego es divino, por eso siempre trata de ascender, porque siempre trata de alejarse de la tierra. Una piedra es terrenal, por eso siempre cae cuando la soltamos, ¿sí? Entonces tenían esa idea de que lo divino, lo exterior, era divino y que era diferente a lo que estaba aquí en la tierra. Sin embargo, o sea, después de muchos años de estar meditando en esas ideas, se pudo sintetizar todo el conocimiento en 3 leyes que seguramente conocen, y de las que no vamos a profundizar tanto, que son las leyes de Newton: la de la inercia, la fuerza es igual a masa por aceleración, y la acción y reacción. No vamos a profundizar, porque lo único que quisiera mencionarles de esas 3 leyes, o sea, es el poder y esa abstracción que hacen del entorno. El poder en la predicción, porque lo que hoy se conoce es que si tú tienes una partícula y en un momento exacto conoces su posición, su velocidad y la fuerza que está actuando sobre ese cuerpo, entonces puedes conocer toda su historia, tanto su futuro, es decir, dónde se encontrará en cada instante en el futuro, y de dónde provino. A eso se le llama la dinámica del movimiento.
Y con esas tres leyes es posible pues obtener esa dinámica del movimiento. Y también lo que logró demostrar esas leyes de Newton es que no había una separación entre, que lo que estaba fuera de la Tierra no era divino en cierto sentido, y que se podía explicar a través de las mismas leyes con las que se explica el movimiento de los cuerpos dentro de la Tierra. Por eso surge ese famoso mito de que Newton sentado bajo un árbol y que le cae una manzana en la cabeza y se da cuenta que la misma fuerza que hace caer a la manzana es la misma fuerza que hace que la luna no se aleje de la Tierra. Más que una realidad, es una forma de decir que los movimientos fuera de la Tierra son semejantes a los movimientos aquí dentro de la Tierra. Tan cierto es eso, perdón, voy a moverme tantito, tan cierto es eso que hoy, con las mismas leyes con las que calculamos ángulos y velocidades con las que debemos lanzar una bala en un cañón para dar en el blanco, son las mismas que se usan para intentar enviar cohetes fuera de la Tierra, por ejemplo, a Marte. Dado que conocemos las interacciones, podemos predecir en dónde estará en el futuro y orientar los proyectiles hacia la posición deseada. Ahora, esa visión que se le llama una visión determinista, sí se ha visto alterada recientemente. Ya ni tan reciente, estamos hablando de 1900, o sea, ya pasaron 124 años. Que se empezó a ver alterada y se perdió ese poder de predicción de la física, y ahora solo se puede hablar de probabilidades. La probabilidad de que una partícula se encuentre en cierta región en el espacio, o la probabilidad de que otra se encuentre en otra región. ¿Ok? Sin embargo, o sea, todavía se discute si ese carácter probabilístico de la física es pues es intrínseco, o simplemente es que nosotros ignoramos leyes más profundas. No me voy a meter en eso. Lo único que quería dejar claro es esa visión que tiene la física de poder encontrar ecuaciones que nos ayuden a predecir el comportamiento futuro y a conocer el comportamiento que tuvo en el pasado un sistema. Entonces, con esa aproximación es que yo quiero adentrarme un poco en la ecología y en la agroecología. Que seguramente, bueno, la ecología, tengo la costumbre de decir a veces seguramente saben, pero no necesariamente. Por eso esta es una jornada de divulgación. Entonces, la ecología es una rama de la biología que estudia las interacciones entre los seres vivos y su entorno. Y la agroecología lo que trata es de aplicar los principios de la ecología en la agricultura. Entonces, lo que estudia la ecología es la interacción entre los individuos de un ecosistema. Ahora, a diferencia de la física, en la que existen leyes universales, pues aquí no conocemos leyes universales de interacción entre las especies. Y otra forma en la que podemos aproximarnos a la ecología es a través del estudio de cómo crecen las poblaciones de individuos o de especies dentro de un ecosistema. Entonces, eso es lo primero que quisiera hablar. Desde esa visión determinista de la física, lo que nosotros quisiéramos es conocer cuántos individuos tendría una población si conocemos en cierto momento el número de individuos de esa población, ¿sí? Entonces, podemos suponer que la población va a crecer única, o sea, si nosotros conocemos la tasa a la que crecen una población, por ejemplo, aquí lo estoy representando, una población de insectos,
podemos proponer que el cambio de la población en el tiempo solo depende al número de habitantes en cierto instante de la población, y a través de eso encontrar pues una ecuación que nos puede predecir el número de individuos que tendrá una especie a cierto tiempo determinado. Nada más que esos modelos, pues sobresimplificados, pues carecen de un sentido cuando queremos hacer aproximaciones largas, o sea, largas en el tiempo, porque nos predicen que la población crece indefinidamente, lo cual pues no tiene sentido. Entonces, pues debe haber alguna forma de tratar de determinar cuánta población puede soportar un ecosistema. ¿Sí? Y eso es lo que se mide a través del concepto de capacidad de carga. Nosotros podemos, o sea, si analizamos, por ejemplo, una selva, no sé, en Chiapas, la selva lacandona, si nosotros no, los humanos, que solemos ser muy destructivos en los ecosistemas, no alteráramos ese entorno, podríamos darnos cuenta que hay muchas especies que llevan viviendo muchísimos años en esa región. Y sin embargo, pues, el ecosistema no se ha visto rebasado. Entonces, la capacidad de carga es ese tamaño máximo de una población que puede ser soportada por un ecosistema de forma indefinida. En la Tierra, o sea, si vemos a la Tierra como un ecosistema, pues aún no llegamos al límite de la capacidad de carga, y por esa razón es que nosotros podemos seguir sobreviviendo, quién sabe por cuánto tiempo, creo que por mucho. Entonces, esos sistemas en los que podemos calcular la capacidad de carga se describen a través de una ecuación que se llama ecuación logística. Y entonces ese tipo de ecuaciones nos llevan a dinámicas de población en la que inicialmente la población crece muy rápido, pero conforme pasa el tiempo, pues está llegando a una población constante, ¿sí? Entonces, esa es como la visión del físico a la ecología, la forma en la que los físicos nos aproximamos a la ecología, proponiendo modelos, tratando de obtener ecuaciones que nos permitan describir o predecir el futuro de cierta población, de cierto ecosistema o de ciertos individuos. Entonces, con eso en mente, ahora sí quisiera platicarles un poquito del trabajo que hemos estado haciendo con los alumnos del Politécnico sobre la dinámica poblacional aplicada al control de plagas de insectos. Los insectos tienen un ciclo biológico muy diferente al de los mamíferos, por ejemplo. Nosotros, los humanos, nacemos, somos niños y luego pasamos por una etapa de desarrollo que es la pubertad, en la que experimentamos muchos cambios. Sin embargo, en esencia nosotros nos podemos reconocer en los niños que fuimos pues sí, en los niños que fuimos. Incluso cuando estamos ya de ancianos, no cambia drásticamente nuestra fisionomía o nuestra forma. Sin embargo, los insectos sí experimentan cambios muy, muy fuertes. El ejemplo claro, una mariposa. La mariposa hembra deposita un huevo y del huevo no nace una mariposa, nace una oruga. Y uno al observar la oruga no reconoce a la mariposa allí. Entonces esta oruga vive ciertos días como oruga, un número determinado de días, 10 días, 5 días, dependiendo de la especie. Y posteriormente se encapsula, o se empupa, como se dice en biología, donde sufre una fuerte transformación de forma, que es la metamorfosis, y después de varios días de estar empupado,
emerge ya el insecto alado tal como lo conocemos. Entonces, los insectos experimentan cambios muy abruptos durante su desarrollo. Les menciono esto porque nosotros nos enfocamos en este estudio en la escama blanca del mango. Y eso es un insecto que experimenta muchísimos cambios. Para empezar, la hembra tiene características físicas muy diferentes a la del macho. La hembra es un insecto que prácticamente no se mueve y el macho, por el contrario, es un insecto con patas y alas que puede volar y caminar. Y el ciclo de desarrollo es muy complejo. La hembra deposita los huevos. De este huevo nace un insecto con patas que puede caminar durante un día, que le llaman crawler. Y después de un día, ese insecto se inmoviliza y entra a la siguiente etapa de desarrollo, que se llama el primer instar. En esta etapa se decide si va a ser hembra o macho. Si es hembra, pues toma las características de la hembra y simplemente empieza a aumentar su tamaño hasta que llega a la madurez sexual. Si es macho, no. Va a entrar por otras fases de transformaciones. Eventualmente se va a empupar y de la pupa van a hacer el insecto con alas. ¿Sí? Entonces, aquí estoy mostrando para que vean las diferencias que existen. Esa es la hembra. Aquí se ve, solo que forma una capa blanca que cubre a sus huevecillos. Por ejemplo, aquí está la hembra otra vez y se le ha retirado esa capa y aquí se ven los huevecillos. Aquí está la colonia que formó la hembra. Estos son machos que están acercándose a una colonia que está formando una hembra. Y ese es el macho que tiene alas. Ese insecto puede generar una plaga. Por ejemplo, en los cultivos de mango, la hembra establece colonias sobre la superficie del mango y cuando esas colonias crecen, manchan pues la superficie del mango. Le llaman manchas cloróticas porque se ve literalmente como cuando salpican gotas de cloro en la ropa. Y esas manchas, si bien no demeritan la calidad del producto respecto al sabor, pues sí demeritan su calidad porque la apariencia pues se ve afectada. Entonces, mucha fruta que puede ir a exportación, pues ahora queda como en el mercado nacional. ¿Sí? Bueno, quiero remarcar antes de continuar que nosotros estudiamos la escama blanca del mango porque tiene un ciclo complejo y queríamos analizar un insecto que tuviera la mayoría de las etapas que puede tener un insecto. La mariposa, por ejemplo, no pasa por crawler, o sea, tiene etapas de desarrollo más simples. Este insecto tiene etapas de desarrollo más complejas. Sin embargo, nuestro trabajo puede aplicarse casi a cualquier plaga de insecto que existe en un cultivo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es abstraer todo ese ciclo complejo de desarrollo, pues en ese diagrama, por ejemplo, y de ese diagrama construir un modelo matemático que nos permita predecir el número de individuos que va a tener cada etapa del desarrollo, y entonces encontrar las vulnerabilidades del insecto. O sea, nuestra aproximación, no me quiero enfocar tanto en el modelo porque puede ser un modelo, no es un modelo complicado, pero sí me llevaría mucho tiempo explicar ecuación en ecuación. La idea que quiero transmitir es que nosotros proponemos un modelo matemático, lo resolvemos numéricamente. A partir de la solución, nosotros analizamos nuestros datos, detectamos las vulnerabilidades de la plaga, proponemos un mecanismo para ataque de esa plaga, se prueba en campo y de cierta manera se valida el modelo matemático.
con los resultados de campo, retroalimentamos nuestro modelo para lograr predicciones más precisas. Entonces, esa es la mecánica de trabajo que seguimos. Entonces, aquí, del modelo que propusimos, aquí estoy presentando una solución y aquí estamos viendo la dinámica de crecimiento de cada uno de los estadios de desarrollo. Por ejemplo, de huevos, vemos que los huevos crecen muy, muy rápido a lo largo del tiempo. Sin embargo, las otras etapas de desarrollo crecen pues mucho más lento. Entonces, lo que tratamos de detectar son los cuellos de botella en todas esas etapas de crecimiento. Porque pues creemos que allí están las vulnerabilidades de la plaga, en esos cuellos de botella que se generan. Nuestra aproximación es la siguiente también. Una vez que tenemos el modelo implementado, podemos simular ciertos tratamientos. Por ejemplo, podemos simular el tratamiento en el que yo extermino con algún método específicamente a la población de crawlers. ¿Sí? Entonces, analizo la población de la plaga y veo qué pasa, cómo se comporta la plaga en general cuando elimino todos los crawlers del sistema. ¿Crece como si nada pasara o decrece? ¿Sí? Entonces, si la población decrece, la población de plaga decrece, para nosotros eso es una vulnerabilidad. Aquí simulamos un ataque por pesticidas. Entonces, dejamos que la población crezca de manera natural y en cierto momento exterminamos el 90% de todas las poblaciones. Como podemos ver aquí, estamos representando eso con los tachones. Entonces, baja la población y en realidad tiende a la exterminación. Pero ahora, ¿qué pasa si eliminamos específicamente los huevos? En azul aquí estoy mostrando los huevos. Entonces vemos que crece en la población de huevos. Y en cierto momento exterminamos todos los huevos. Y vemos el efecto sobre la plaga, que aquí está en rojo. Y en realidad vemos que no tiene ningún efecto. O sea, la plaga no sintió para nada la exterminación de todos sus huevos. ¿Por qué? Porque las hembras ponen muchísimos huevos y como las hembras no fueron atacadas, pues la población se recupera muy, muy rápido. Sin embargo, ¿qué pasa si atacamos específicamente a los machos adultos? Entonces, aquí en azul estamos mostrando la población de machos adultos. Hacemos un ataque que se representa por este escalón que se ve acá. Y como efecto en la plaga, vemos una caída drástica de la población, semejante a la que se genera usando los agroquímicos, los pesticidas. Ahora, ese mismo resultado se puede lograr sin eliminar, o sea, sin matar, por decirlo, a los machos, sin eliminarlos del sistema, sino reduciendo la interacción de los machos con la hembra o reduciendo la probabilidad de que un macho copule con una hembra. Si hacemos eso, si vemos aquí la población de machos no se ve afectada, porque en cierto momento lo que hicimos es, en nuestro modelo, bajar la probabilidad de copulación exitosa. Y moviendo ese parámetro, vemos que la plaga igual reduce su población en una forma pues parecida a la que pues, a lo que se obtiene cuando usamos un pesticida. ¿Sí? Eso nos sugiere que este tipo de plagas podrían atacarse por la técnica que se conoce como técnica del insecto estéril, que consiste en liberar muchísimos machos estériles en el entorno que puedan competir con los machos fértiles y de esa manera bajar la probabilidad de que la copulación sea exitosa, o sea, y de que la hembra quede fecundada. Una cosa que quisiera remarcar es que ese no es un resultado, o sea, no es una ocurrencia
en cierto sentido de decir, liberemos machos estériles, sino es el resultado de un análisis metódico del ciclo biológico del insecto y de la detección de la vulnerabilidad. O sea, esa podría ser el atacar los machos, es la forma más eficiente de atacar la plaga. Ahora, también surge la idea de la introducción de un depredador específico para macho, ¿sí? Porque las plagas usualmente en su lugar de origen no son plagas, o sea, suelen ser poblaciones controladas. Debido a la globalización, al intercambio que se establece entre las diferentes regiones del planeta, muchas plagas se llevan a sitios donde no tienen depredador. Por ejemplo, la escama blanca del mango proviene de Asia, más o menos India y Pakistán, y llega a México. Entonces en México se vuelve una plaga porque no tiene un depredador. Y de esa manera surge la idea de por qué no trae, si ya vino la plaga, pues traemos a su depredador y, y se puede controlar. Y se ha intentado. Y lo que se ha observado es que no siempre da resultados positivos y de hecho puede llevar a un resultado bastante catastrófico. Y ese tipo de resultados se predicen a través de modelos matemáticos. Entonces, si en lugar de tener una ocurrencia e inmediatamente probarla, hiciéramos un modelo matemático y tratáramos de predecir lo que va a suceder, podríamos evitar pues, grandes catástrofes. Hay un modelo matemático muy conocido por los físicos y por los matemáticos, que son los modelos de Lotka-Volterra, que describen precisamente la interacción entre una población que puede ser considerada la presa y una población que puede ser considerada un depredador. Ese sistema es un sistema que muestra comportamientos que dependen muchísimo de los parámetros de interacción. Por ejemplo, aquí se han ajustado los parámetros de tal manera que se logre un equilibrio en las poblaciones. En azul les estoy mostrando las poblaciones de presa y en naranja las poblaciones de depredador. Inicialmente hay cierta cantidad de presas. Entonces los depredadores se pueden alimentar y la población de depredadores aumenta. Ahora, cuando la población de depredadores aumenta, pues empiezan a consumir más presas y entonces la población de presas empieza a decaer. Eso hace que al mismo tiempo la población de depredadores decaiga. Y cuando la población de depredadores ha decaído, pues entonces se deja de ejercer presión sobre la población de presas y esa puede volver a crecer. Si las presas crecen a un ritmo más rápido que el ritmo al cual los depredadores se la consumen, entonces pueden crecer rápidamente y al haber mucho alimento, pues igual van a volver a crecer los depredadores. Y se repite otra vez el ciclo. Los depredadores empiezan a comerse a las presas, de manera que la población de presas vuelve a caer, lo que induce la caída en la población de depredadores, pero bajo ciertas condiciones específicas, se puede mantener ese equilibrio que aquí se ve como soluciones que oscilan, es decir, como poblaciones que aumentan, disminuyen, aumentan, disminuyen, aumentan, disminuyen, pero que no se extinguen. Ahora, el sistema de por sí muestra muchas vulnerabilidades. Ahora añadan ustedes el hecho de que en un ecosistema no solo existe una población de presas y una población de depredadores, sino que existen muchas presas, muchos depredadores y muchas jerarquías en ese sistema. Entonces, lo que se ha observado es que esos sistemas se describen por modelos matemáticos caóticos. O sea,
modelos matemáticos que no permiten predecir el futuro. Entonces, ayer que estaba pensando en cómo les hablaba un poquito del caos, consideré que era una buena idea hablarles un poquito, ya que esa es una plática por la Jornada Nacional de Física, de dónde viene esa idea del caos. Y es interesante porque vuelve a recaer en cosas que están fuera de la Tierra, ¿sí? O sea, en movimientos fuera de nuestro planeta. El rey Oscar de Suecia, segundo de Suecia, pues iba a cumplir años y para celebrarlo, pues lanzó una serie de problemas a los matemáticos y físicos de esa época, con ayuda de este matemático que también fue muy eminente, Weierstrass. Y una de las preguntas que se hacían era si el sistema solar era estable. Es una pregunta muy fuerte. Es una pregunta muy fuerte porque implica dos cosas. Uno, implica tratar de predecir durante cuánto tiempo vamos a poder observar el sistema solar como lo conocemos. Que de manera secundaria estamos preguntando cuánto tiempo vamos a poder habitar nuestro sistema solar bajo las mismas condiciones en las que estamos. Y otra, o sea, si hay algo divino detrás de esos movimientos, porque la idea de la divinidad implica la idea de lo perfecto. Y si el sistema es imperfecto, entonces cabe la posibilidad de que no sea un movimiento generado por una divinidad. ¿Sí? Entonces, solo lo menciono porque pues este tipo de razonamientos son los que llevan a los descubrimientos pues importantes. Entonces, insisto, la idea de verificar o de demostrar si el sistema solar era estable era determinar si por los siglos venideros los planetas iban a moverse en las órbitas que conocemos, o si algún día las órbitas iban a cambiar y de tal manera que pudieran originar una catástrofe. Uh-huh. Entonces, en ese entonces, Henry Poincaré era un investigador joven que trató de abordar el problema y dijo, el problema del sistema solar es muy, muy, muy complicado. Entonces yo voy a reducirlo al problema de tres cuerpos, que ahora en física es famosísimo. El problema de tres cuerpos, todo el mundo sabe que es el problema que trata de estudiar la estabilidad del sistema solar. Entonces lo que demostró Poincaré fue que él podía aproximar una solución al movimiento de esos tres planetas, bueno, de estos tres astros voy a mencionar. Podía tratar de encontrar una solución al movimiento de esos tres astros, pero tenía un detalle, un problema que no era minúsculo, y era que, por ejemplo, si suponía que en cierto instante conocía las posiciones y las velocidades de los astros, entonces encontraba ciertas trayectorias. Pero si en realidad las posiciones y las velocidades de los astros no las podía medir con la suficiente precisión, sino que medía un valor cercano al real, entonces el movimiento planetario cambiaba. En otras palabras, cambios muy pequeños en las condiciones iniciales del sistema generaban grandes cambios en la evolución de la dinámica de estos tres cuerpos en tiempos futuros. Dado que no tenemos la certeza de nuestros datos, es decir, si nosotros vemos pasar un coche
en la calle y usamos un dispositivo y decimos, se mueve a 25 kilómetros por hora, no tenemos la certeza de que se mueva con exactitud a 25 kilómetros por hora, sino que bien se puede estar moviendo a 24.95 kilómetros por hora o a 25.01 kilómetros por hora. Y esos cambios muy pequeños generaban o predecían cambios muy grandes en la dinámica, en este caso, del movimiento de esos tres cuerpos. Eso se le llama un caos determinista. Y se dice que el sistema tiene caos porque se vuelve impredecible, dado que depende demasiado de las condiciones iniciales del sistema. Ese problema, bueno, ese problema tiene una interpretación moderna, que seguramente muchos han escuchado, del efecto mariposa, que dice que el aleteo de una mariposa en una región del planeta puede generar efectos drásticos, enormes en regiones alejadas. Por ejemplo, la creación de un tornado, ¿no? Pero están hablando o se están refiriendo a este tipo de problemas, que cambios muy pequeños en cierto momento pueden inducir cambios muy grandes en el futuro. Y este tipo de sistemas caóticos se observan en la ecología, ¿sí? Son tan complejas las interacciones que esos sistemas son caóticos y que si movemos ligeramente los parámetros del sistema, puede llevar a comportamientos completamente distintos. Es decir, no se puede llegar a un ecosistema e introducir las especies que nosotros queremos sin que el sistema no reaccione, y lo peor, que no reaccione de la forma en la que nosotros esperamos. Entonces, introducir una nueva especie puede llevar a la extinción de muchísimas otras, o puede llevar a que ciertas especies que no eran una plaga se vuelvan una plaga porque incrementaron drásticamente su población. Entonces ya con eso voy a ir cerrando. Por eso les dije, creo que el título de la plática era muy ambicioso, claves para el control inteligente de plagas. No creo que pueda darles esa clave, pero lo que sí quisiera que ustedes, pues el mensaje que se llevaran a casa es que los entornos ecológicos son muy, muy, muy complejos. Y por eso hacer cambios o manipularlos es algo que puede ser bastante peligroso. Y a pesar de todo, las investigaciones recientes, o sea, hay esperanza, porque las investigaciones recientes están mostrando que puede haber ciertas reglas, puede haber ciertas leyes dentro del caos, ¿sí? Y eso nos está sugiriendo que estudiar de manera continua los sistemas, los ecosistemas, es una tarea que debemos tomarlo con seriedad. O sea, determinar, por ejemplo, en un espacio cuál es su capacidad de carga, tratar de estimar su capacidad de carga, conocer las diferentes especies que están conviviendo, las dinámicas poblacionales, o sea, y tratar de modelar esas interacciones para apoyar tanto en la investigación de lo que hoy se conoce como teoría del caos, como pues en la comprensión del control inteligente de plagas y de mantenimiento de nuestro entorno. Pues eso es todo. Creo que exageré hablando. Como les digo, eso es una plática por las Jornadas Nacionales de Física. Espero que no sea la última plática que demos. Y o sea, me encantaría que los aquí presentes o futuras personas que puedan participar, pues también nos platiquen de su trabajo, no necesariamente directamente relacionado con la física, pero
los físicos que estamos presentes podríamos ver como eso como una oportunidad para enseñarles cómo se puede aplicar la física en sus áreas de trabajo. Pues de mi parte es todo y me encantaría escuchar dudas, comentarios, sugerencias, lo que gusten. Por favor, ahí los investigadores. Hola Alex, ¿qué tal? Buenas noches. Sin duda un tema bastante interesante. Creo que de repente cuando escuchamos la palabra física nos aterra porque creemos que en realidad no es un tema fácil, pero gracias a que algunas personas se enfocan a estas áreas, como bien lo mencionaste anteriormente, pudiéramos hacer alguna colaboración que nos permita complementar los diferentes puntos de vista. Y al respecto de lo que mencionaste, en los avances que llevas, ¿crees que ya hay alguna posible propuesta sobre cómo poder trabajar con esta plaga que has estado platicando? El resultado que llevas hasta ahora te permite ya tener un panorama hacia dónde se dirige un posible control contra esta plaga. Sí, y de hecho, bueno, gracias por tu comentario. Y y de hecho aquí viene la parte de colaboración con los biólogos, porque ahora viene el establecimiento de los métodos para lograr el macho estéril. Entonces, creo que con las nuevas técnicas de modificación genética, por ejemplo, CRISPR, se puede lograr pues la generación de machos estériles. Y para mí es algo comprometedor decir liberarlos. Creo que no me atrevería a liberarlos en un primer momento, pero pues sí hacer las pruebas en ambientes controlados, o sea, en pequeñas regiones donde podamos asegurar que no se nos va a escapar pues los insectos que liberemos. Entonces sí, a los genetistas, pues ahí queda la invitación, Simitrio. ¿Qué tal, mi estimado Alex? Buenas tardes, buenas noches. Buenas Mira, noches. sin duda, felicidades por tu aporte y sobre todo por esa interacción pues, que estás generando entre el mundo de la física y la biología, la ecología y todo lo relacionado con las ciencias de la vida. Fíjate que en mi experiencia, bueno, he tenido poco conocimiento de personas que tengan que hayan tratado de vincular la física con la biología. Desde luego los matemáticos pues han trabajado en el tema, ¿no? Y de ahí que tenemos a expertos que analizan datos de biología, cuestiones de este tipo, pero bueno. Y por eso digo, es un buen paso y bueno, a mí me gustaría que pues, profundices más en una segunda ponencia y así sucesivamente. Ahora, respecto al tema que tú mencionas, en el caso del control de estas plagas o de las que le denominamos plagas, pues tenemos el claro ejemplo de la mosca de la fruta, ¿no? Que lo que hacen es que inducen la mutación a los machos de las moscas para que estos se vuelvan estériles, los liberan y al momento de copular con las hembras, pues no se lleva a cabo la fecundación de los huevos y por lo tanto la población disminuye drásticamente. Diríamos que ese es uno de los ejemplos más claros de cómo se llegó a esa estrategia de control de esa plaga. Y no dudo que, digo, no conozco mucho de este tema de plagas, a lo mejor otros expertos que están conectados pueden mencionarnos algo más, pero eso es un claro ejemplo.
Y desde luego que pues esa es la estrategia que se ha buscado, buscar los cuellos de botella de esas poblaciones, pues, para que el costo del control pues sea mínimo, ¿no? Y para finalizar, Alex, ya que diste un panorama muy general, me gustaría que nos dijeras dónde termina lo que es las matemáticas y dónde entra lo que es la física, porque a veces esas dos disciplinas como que pues sí están relacionadas, pero yo, por ejemplo, que estoy en el tema más de las ciencias agrícolas, pues digo físico-matemático, pues ahora sí que yo no sé ni dónde inicia uno, dónde termina el otro, ¿no? Pero creo que es un tema bastante interesante, a lo mejor y nos puedas ampliar ahora que hablaste de cosas muy generales. Gracias, mi estimado Alex. Muchas gracias, Dimitrio. Pues voy a tratar de responder las dos preguntas que creo que hiciste. Uno, lo de la mosca de la fruta. Fíjense que la historia de la técnica del macho estéril es muy diferente a lo que ahorita estoy mostrando. De hecho, cuando yo empecé a estudiar esa plaga, pues jamás pasó por mi cabeza aplicar esa técnica. Eso emergió del análisis. Cambio la técnica del macho estéril. Alguna vez me contó un investigador que es griego, pero que estuvo en Suecia, donde se empezó a implementar esta técnica. Y me decía, fíjate que esa técnica inició porque debido a todo esto de la guerra nuclear y de los accidentes nucleares que había habido, se estaba tratando de estudiar los efectos de la radiación en los seres vivos. Y entonces una forma, pues, simple, es difícil hablar cuando se trata de experimento con seres vivos, es difícil hablar de ese tema porque, pues, para nosotros una mosca puede ser pues un ser insignificante y para otros no. Pero la realidad es que en ese momento se consideró que no tendría grandes repercusiones hacer experimentos con moscas, principalmente Drosophila. Y se radió. Se empezaron a radiar las poblaciones de mosca para ver los efectos de la radiación en los seres vivos. Y como un resultado colateral, pues se vio que podían inducir esterilidad. Y como otro resultado colateral, pues se pensó en la reducción de la interacción macho-hembra y de la copulación exitosa y se liberó. Pero no había al inicio pues una idea clara de que esa era la más eficiente para la plaga que se estaba estudiando o si o si pueden existir otros métodos. Entonces, creo que mi aproximación es más como un poco también la aproximación de la medicina moderna, de ya no dar medicamentos o recetas para público general, sino específico para la enfermedad. Entonces, mi idea es más bien, si tienes una plaga, analizar no solo el ciclo biológico, analizar su interacción con sus depredadores y con su entorno, y tratar de encontrar pues el método más efectivo para atacar esa plaga. Si resulta ser la técnica del macho estéril, excelente. Pero si resulta ser otra técnica, pues pues aplicar la técnica que le corresponde a cada especie. Y con respecto a lo de dónde termina la física y dónde empiezan las matemáticas, creo que no es tan sencillo. Hay personas que, o sea, sobre todo cuando uno es estudiante, siempre estamos entre los compañeros diciéndonos, no, que los físicos son mejores que los matemáticos, y los matemáticos, no, que los matemáticos son mejores que los físicos. Pero los grandes matemáticos siempre han dicho,
Los grandes matemáticos tienen que ser grandes físicos y los grandes físicos tienen que ser grandes matemáticos. ¿Dónde acaba y dónde termina la física? La física acaba cuando el estudio que se está haciendo ya no involucra a ningún elemento del espacio o de tu entorno. Y la matemática, sin embargo, se puede ir mucho, 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 mucho más allá. Por ejemplo, la física está en la parte de la astronomía, en estudiar el movimiento planetario, en tratar de describir las órbitas que describen los planetas, por ejemplo, la determinación que son órbitas elípticas, que el Sol está en uno de los focos de la elipse, etc. Eso es física. Matemática, la geometría que hay detrás de todos esos movimientos. Y es una geometría que va más allá de la realidad muchas veces. Por ejemplo, al inicio, cuando se estudiaba el movimiento planetario, se estableció todo el marco de lo que se conoce como la geometría euclidiana. Después, se separaron, la geometría empezó a estudiarse como algo abstracto, como un marco teórico consistente y abstracto, y la astronomía, pues, como tratar de describir el movimiento de los planetas. Y entonces empezaron a postular, a enunciar postulados que parecían ya no tener una realidad física. El famoso quinto postulado de Euclides, que en otras palabras dice que dos rectas que son paralelas, decían antes, jamás se van a tocar. Modificaciones a ese postulado llevaron a construcciones geométricas que describían a un mundo que nosotros no observábamos. Eso es matemática pura. O sea, describir cosas que son consistentes, pero que nosotros no observamos en la naturaleza. Ahora, es una cosa muy complicada, porque muchos años después se encontró que esa geometría extraña, a través de postulados que no eran evidentes, se usaron para describir la nueva física, la física relativista. Entonces, algo que se había establecido como un terreno puramente matemático, volvió a regresar otra vez al terreno de la física. Y creo que así se va a ir de manera indefinida, porque actualmente se cree que pues dicen que el lenguaje de la naturaleza está escrito en términos matemáticos. Entonces, quién sabe si existe una separación clara. Perdón, no sé si siempre me divago demasiado. Ya voy a tratar de ser más preciso. Oh, sí, gracias, mi estimado Alex. Desde luego que creo que ya entramos en una parte de filosofía, ¿no? Es bastante extenso y muy interesante el tema. Habría obviamente más oportunidades adelante de ampliar todo esto. De verdad te agradezco. De nada, Simitrio. Joana. Hola, ¿qué tal? Rosalío. Buenas tardes a todos, buenas tardes, noches. Coincido con las preguntas que precedieron, en donde nos das un enfoque muy ilustrativo, interesante y comprensivo del punto de la física para el área biológica, agropecuaria, ¿no? Biológica agropecuaria. De mi parte, pues entendí bien, claro, todo ese mensaje. Sin embargo, también, bueno, al llegar a los trabajos que estás ahora efectuando, también entiendo el sentido del por qué,
pero cuando uno está con los estudiantes, a veces batalla uno en el sentido de explicarle el por qué, la importancia tan, ya no lleguemos a la física, con la matemática se batalla bastante para poder darles el mensaje de la importancia, el cómo se aplica en este caso de los sistemas agropecuarios en el control de plagas, y para pues ir más allá en sobre el cuidado del medio ambiente, de un ambiente que sea sostenible, compatible, pero cuando hablamos de esos modelos para un control biológico de las plagas, a veces por ejemplo, se tiene la idea de que pues ya en los de insecticidas o en los agroquímicos ya viene ahí la cantidad, dice, ¿no? La dosis. Ya ahí está determinada qué cantidad voy a agregar, pero pero cómo poder llegar con ejemplos. Por ejemplo, aquí en tu plática también sería bueno como al inicio, antes de llegar a los trabajos que nos compartes, mostrar o explicar un poquito más o dar a conocer algunos ejemplos de esos modelos, cómo se han ido aplicando o cómo están aplicados o qué es lo que ya se ha hecho con modelos matemáticos en el control biológico de plagas. Es lo que sentí, como que hizo un poquito un huequito ahí de espacio de ejemplos de cómo cómo se ha aplicado, cómo se está aplicando, y ya para aterrizar con el trabajo que estás haciendo. Y eso también en mi parte, bueno, para mi parte académica también, pues me interesa así como que conocer la importancia, cómo se está haciendo, más allá de lo que tú ya nos compartiste de tu trabajo. Sí, bueno, más que pregunta, pues es un comentario. Gracias, pero sí muy interesante y ilustrativo la plática al inicio de cómo se aplica la física, porque pues eso no, a veces está mucho más allá de lo que en el área biológica podemos utilizar. Gracias. No, gracias a ti por tu comentario. Creo que es un buen comentario. O sea, voy a trabajar pues en una plática de todos los modelos que se han aplicado pues para darles a conocer a ustedes sin problemas. Aquí, Misael, creo que nos hizo falta un moderador. Adelante, Misa. Misael, no te escuchamos. Hola. Bueno, no sé si alguien escucha a Misael porque yo no lo escucho. No se escucha. No se escucha. No se está escuchando, Misa. Algún problema con su micrófono seguramente. Sí, de hecho tiene el micrófono apagado. Bueno. Misa. Está escribiendo en el... Está escribiendo en el chat, ¿verdad? Uh-huh. Dice que no logra escuchar. Bueno, no sé si quieres decir algo por el chat y si... A ver. Bueno, pues vamos a esperar a Misael, pero para ya no estarles pues robando más tiempo en lo que Misael logra hablar. Ahí está. A ver, estimado Ale. Ya entendí qué pasó por allí. Tuve que salir corriendo, volando casi.
para poder, no sé qué esté pasando con mi computadora, a pesar de que estaba activado el audio, no se lograba escuchar. No te preocupes, muchísimas gracias. Ok, bueno, primero saludar desde acá de INIFAP, Campo Experimental Rosario Izapa. Primero, pues agradecerte por la plática, mi estimado Alex, bastante interesante. Coincido con los compañeros, el hecho de ver la interacción de dos áreas aparentemente muy diferentes, llamémosle física o matemáticas, tú me decías que es difícil separarlas como tal, saber el punto límite entre cada una de ellas, pero ahora ver la parte de interacción con la parte de áreas biológicas, como acá el centro de investigación como tal nos dedicamos netamente a la parte agrícola, pecuaria y forestal. En un servidor está trabajando desde el punto de vista agrícola, específicamente con la parte de manejo de enfermedades en cultivos tropicales. Los ejemplos que nos mostraste, nos comentabas, creo que es bastante interesante. Y yo creo que así o un poco más complejo puede ser el hecho de trabajar con microorganismos. Porque el hecho de trabajar con insectos, pues son organismos que se alcanzan a ver, podemos en cierta manera determinar poblaciones, porque es un tanto más visibles, un poquito más complejo trabajar con microorganismos, pero finalmente yo creo que al menos la experiencia que yo he tenido, lo más aproximado que hemos tenido trabajar justamente con el área matemática, lo más típico es, pues, haz tus experimentos, haces tus análisis estadísticos y determinas simplemente si hay o no hay diferencias estadísticas entre tratamientos, ¿no? En caso particular, trabajo también un poco con la parte epidemiológica y es desde mi punto de vista bastante complejo el hecho de interaccionar ya desde aspectos no solamente de las poblaciones de microorganismos, entender la biología del hospedero, entender la parte del ambiente, es un tanto complejo. Y coincido en lo que comentabas, ¿no? Finalmente todo esto, si lo queremos ver con cada uno de los componentes, por ejemplo, la parte estrategias de control biológico, pero finalmente cada uno de esos componentes tenemos que entender para finalmente conllevar a un manejo, nosotros lo manejamos como manejo integrado, bien sea enfocado hacia una enfermedad en específico o manejo integrado de un cultivo como tal. Entonces yo creo que es el hecho de estar buscando esta parte de interacción entre esas dos áreas, la parte física o matemática y la parte biológica, es de gran ayuda para en caso particular para mí, es de gran ayuda. Así es que yo creo que, nuevamente, yo te había comentado en alguna ocasión, yo creo que la oportunidad de podamos colaborar nos puede hacer de gran ayuda, esa retroalimentación. Entonces, pues felicitarte por la plática y yo creo que, sobre camino, esperemos haya oportunidad de trabajar y para poder ir entendiendo un poco todos estos procesos. Gracias, Alex. Gracias a ti, Misa. Pues yo, como siempre les he dicho, estoy completamente abierto a la colaboración y ese es también el objetivo de estos espacios, de que podamos eventualmente ya, por ejemplo, si ustedes platican qué es lo que están haciendo, entonces de allí yo puedo hacerme una idea de cómo podríamos entrarle a través del modelado y ya establecer una colaboración concreta. Entonces, yo estoy en la mejor disposición y pues lo vamos a ir hablando. Creo que Carlos Alberto levantó la mano y para ir terminando. Espero que no tenga problemas con el audio. A ver, Leo dice, hola, buenas noches a todos, soy estudiante. Me parece muy interesante cómo se aplica la física en el estudio de las ciencias biológicas. Quisiera saber si hace uso de alguna herramienta de inteligencia artificial para realizar cálculos y simulaciones, porque entiendo que intervienen muchas variables. Ahorita, en ese que les mostré, no. Pero sí es lo siguiente en lo que quiero trabajar en agricultura de precisión. Y allí sí vamos a usar herramientas de inteligencia artificial y de machine learning para poder abordar, ¿no?, los problemas. Entonces,
ojalá que la siguiente, no la siguiente plática de la Jornada Nacional de Física, sino que la siguiente vez que les hable directamente de mi trabajo, ya estemos viendo las aplicaciones de la inteligencia artificial. Bueno, pues espero haber respondido todas las preguntas que se me hicieron. De verdad les agradezco bastante la participación de todos los aquí presentes. Ojalá que no sea la última vez que nos reunamos. Yo voy a hacer todo lo posible para que no sea la última vez y pues para que sigamos hablando de este trabajo multidisciplinario que se puede hacer en conjunto. Entonces, gracias a todos y seguimos en contacto. Acuérdense que es la semana de la Jornada Nacional de Física. Gracias, mi estimado Alex. Si tienes por ahí algunas otras ligas de otras pláticas, con gusto. Vale la pena conocer la interacción de estas disciplinas, que pues muchas veces las vemos de manera aislada, ¿no? Bueno, sí, vamos a seguir en contacto. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós. Gracias. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. De nada, hasta luego. Muy buena plática, profe. Nos vemos.